Hola, muy buenas tardes a todos. Es la 1 de la tarde en punto. Hoy es 22 de enero del año 2019. Bienvenidos a la octava edición de nuestro martes de preguntas frecuentes. Yo soy Carlos de la Osa, esto es de la osa.co. Cada martes al mediodía, a la 1 de la tarde, nos reunimos a través de un live en Facebook e Instagram para resolver una pregunta recurrente, una pregunta que nos formulen con mucha frecuencia sobre marketing y estrategia digital. Cada martes, si ustedes quieren formular alguna pregunta, pues lo pueden hacer a través de nuestro sitio web, a través del correo electrónico carlos@delaosa.co, lo pueden hacer en Instagram, delaosa.co, en Facebook, lo pueden hacer en facebook.com/delaosa.co o también lo pueden hacer a través de Twitter en @delaosa.co. Muy bien, la pregunta que vamos a responder el día de hoy es, yo creo que la más corta, la más breve y más rápida de las 8 que hemos respondido en nuestro martes de preguntas frecuentes. La pregunta es, ¿debería comprar una base de datos para hacer email marketing como empresa? ¿Debería yo como empresa comprar una base de datos ya creada por otra persona para hacerle envíos de correos electrónicos, envíos promocionales? Antes de responder esa pregunta, digamos, hay un marco jurídico que hay que advertir y es que este tipo de actividades están reguladas por la ley. Desde hace mucho tiempo, en Colombia y en la mayoría de los países de habla hispana, y creo que en la mayoría de los países del mundo, se crearon reglas, leyes que prohíben este tipo de cosas y que tienen una reglamentación rigurosa para este tipo de prácticas comerciales. En Colombia se llama el habeas data, es una ley que prohíbe que las personas comercien con una base de datos. Digamos que hay formas de hacerlo, pero tienen unos requisitos bastante eh, detallados, profundos, peligrosos. Entonces, lo primero que hay que decir es que comprar una base de datos es una actividad reglamentada por la ley, por el gobierno, entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se va a comprar una base de datos que no se incurra en un delito, que no se incurra en un tema legal que sea después difícil de resolver. Pero entonces partamos de la premisa de que quien ofrece la base de datos tiene todos los papeles en regla, ha hecho todas las validaciones legales, ha hecho todas las validaciones con los que hacen parte en su base de datos y que está autorizado de forma legal para vender esa base de datos. ¿Es una buena idea comprársela? La respuesta, como le dije, es la más simple de todas las que hemos dado en nuestro martes de preguntas frecuentes. La respuesta es no, no vale la pena comprar una base de datos para hacer email marketing. Hasta luego. No, mentira. Voy a argumentar un poquitico más mi respuesta. Voy a darles mis razones del por qué creo que no es conveniente. Para hacerlo, hay que empezar primero por establecer un marco teórico de en qué etapa del embudo de conversión o en qué etapa del marketing está el email marketing. Entonces, para eso revisemos un poquito cómo es el viaje de un consumidor cuando entra en contacto con una organización. Los teóricos hablan de 4 etapas básicas que vive un consumidor antes de, o digamos, en su relacionamiento con una empresa. Y esas 4 etapas son atracción, conversión, retención y fidelización. Entonces, atracción es ese momento en el que las personas conocen una empresa, conocen un producto, conocen un servicio, conocen una marca y se sienten atraídos por ellos y van a investigar más sobre ese producto o servicio. Conversión es el momento en el que el consumidor tomó la decisión ya
de adquirir ese producto o de contratar ese servicio. Retención es lo que hacen las empresas para lograr retener a esa persona, que esa persona le vuelva y le compra, le siga comprando y se mantenga como cliente dentro de el mercado y en la organización. Esa es la etapa de retención. Y la fidelización es ya un proceso muchísimo más avanzado en el que la persona, el consumidor, tiene un compromiso no solo de compra con la marca y de uso, sino también un compromiso mucho más allá, que va casi que como una relación afectiva con la marca. Entonces, en esa etapa en esas 4 etapas de atracción, conversión, retención y fidelización, el email marketing hace parte de lo que se llama marketing de permiso. Y el marketing de permiso no es otra cosa que yo pedirle a la persona una autorización para enviarle periódicamente información sobre mi producto o mi servicio. Significa esto que la persona ya me conoce. Significa esto que la persona ya ha tenido alguna relación conmigo. Por lo tanto, el marketing de permiso y el email marketing hacen parte de esa tercera etapa del embudo de conversión, o esa tercera etapa del viaje del consumidor, que es la retención. Por lo tanto, debe haber una relación previa entre la empresa y el consumidor para que sea eficiente, para que sea o se pueda catalogar como email marketing, lo que se va a hacer. Entonces, en un buen ejercicio de email marketing, siempre deben haber 3 cosas. Y esas 3 cosas son, primero, una cercanía con esa base de datos, que yo conozca a las personas que están en la base de datos. Cuando digo conozca, no significa que haya un conocimiento personal, significa que haya un conocimiento de sus intereses, de sus características, de una relación previa establecida. Tiene que haber una cercanía con esa base de datos, que yo sepa en qué tono y en qué lenguaje hablarle. Lo segundo que debe haber es una predisposición, para que haya un buen esfuerzo de email marketing, una predisposición de la base de datos a recibir y abrir mis comunicaciones. Y lo tercero que debe haber es una probabilidad de conversión, una probabilidad de que la persona haga lo que yo le estoy pidiendo que haga, que me compre el producto, que lo recomiende, que visite el sitio web, que me ayude a transmitir un mensaje al resto de sus conocidos. Muy bien, esas 3 cosas, que las vuelvo a repetir: cercanía con la base de datos, predisposición de la base de datos a comunicarse conmigo y probabilidad de conversión, no las tiene una base de datos comprada. Primero porque cuando yo compro la base de datos no sé qué estoy comprando. Por más que el vendedor me diga las características de la base de datos, yo no sé en qué tono hablarle, no sé si me conocen, si no me conocen, si me tengo que presentar, si tengo que seducirlos para que para que compren mis productos. No sé si ellos están predispuestos a abrir un mensaje de una persona que no los conoce o de una marca que no conocen, y las probabilidades de conversión son significativamente bajas. Entonces, si una base de datos no reúne esas 3 condiciones importantes para el email marketing, no tiene sentido que yo haga el esfuerzo de email marketing. Entonces, esos son, digamos, mis argumentos para sugerirles que no cometan el error de comprar una base de datos para hacer un esfuerzo de email marketing. No vale la pena, porque se saltan las 2 etapas previas del embudo de conversión. Un esfuerzo de email marketing es una táctica de retención, no es una táctica de atracción. Y segundo, no hay esos 3 pilares fundamentales para que el email marketing sea eficiente. Y les repito los 3 pilares fundamentales: cercanía con la base de datos, predisposición de la base de datos a abrir mis mensajes y probabilidades de conversión. Yo sé que es increíblemente atractivo, tampoco soy tonto, es increíblemente atractivo uno llegarle a muchas personas con un esfuerzo relativamente sencillo, simple, fácil, barato. Es muy atractivo eso, pero es muy ineficiente. Es sacrificar el largo plazo para lograr algo en el corto plazo, y eso tiene un costo. Y ese costo puede ser un costo en reputación, puede ser un costo en que las personas a las que le esté enviando los mensajes no tengan una actitud
positiva frente a la marca. Lo conveniente, y sé que es muy difícil de aceptar, es trabajar en la construcción de una base de datos, olvidarse del número, del tamaño de la base de datos y hacer un esfuerzo porque tu base de datos tenga la información correcta, tenga múltiples posibilidades de segmentación, estén personas allí que son cercanas a la empresa, que ya conocen tu producto, que son susceptibles a la conversión. Ese es de verdad el trabajo coherente en email marketing. En vez de gastarse una plata comprando una base de datos, además, si lo que necesitas lograr es atracción, si lo que necesitas lograr es alcance, hay formas más baratas de lograr el alcance. Por ejemplo, la publicidad en redes sociales o la publicidad en Google AdWords. Es muchísimo más barato hacer y menos intrusivo que un correo electrónico hacer publicidad en redes sociales si lo que necesitas lograr es alcance. Yo sé, vuelvo y repito, que es una alternativa increíblemente atractiva, pero no vale la pena. Lo correcto es hacer las cosas bien hechas, superar etapa por etapa y lograr el resultado en el mediano y en el largo plazo que beneficie a la organización. Esas son mis razones para decirles: no compren una base de datos para hacer email marketing en su negocio. Mejor hagan las cosas, vayan superando los pasos en el orden en el que se deben superar. Muy bien. Aquí terminamos esta edición. Les dije que iba a ser más corta porque claramente la pregunta era muy fácil de responder y muy concreta de responder. No se les olvide que el próximo 6 de febrero a las 9 de la mañana en WeWork Medellín vamos a hacer nuestro primer workshop del año, del 2019. Son 3 horas en las que vamos a hablar, le vamos a dar toda la información que necesitan para lograr una buena posición en los motores de búsqueda, particularmente en Google. Vamos a hablar de cómo se hace un keyword research, vamos a hablar de cuáles son los aspectos técnicos que evalúa con mayor rigurosidad Google, vamos a hablar de cómo optimizar contenido, vamos a hablar de cómo hacer SEO local, en fin, va a ser un workshop bastante completo. Toda la información la encuentran en delaosa.co. Si tienen alguna duda me pueden escribir por cualquiera de las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter, por cualquiera de los canales que tenemos, o por correo electrónico, carlos@delaosa.co. Inscríbanse, son pocos cupos, es ultra personalizado, para 10, máximo 12 personas va a ser ese workshop. El próximo martes, 29 de enero, la pregunta que vamos a responder en nuestro martes de preguntas frecuentes es: ¿contratar influencers en las redes sociales es una buena idea para mi negocio? ¿Contratar influencers en las redes sociales es una buena idea para mi negocio? Esa será la pregunta 9 que responderemos el próximo martes, 29 de enero, en nuestro martes de preguntas frecuentes. Yo soy Carlos de la Osa, les agradezco a todos los que se conectaron: Andrés, Edinson, Roberto, Blanco, Hernán, Esteban, Mario, en fin, se conectaron. Todos los que se conectaron, les agradezco haberse tomado el tiempo de ver esta transmisión en vivo de delaosa.co. Nos vemos el próximo martes. Chao.